Bien, pues quiero daros las gracias a todos los que nos acompañáis en esta presentación, en este día que para quienes formamos parte de la Red WIN y también de la editorial EUNSA, pues es un día que nos hace muchísima ilusión. Y lo es un día ilusionante porque con la presentación de la colección Mujeres y de la colección Ernestina de Champursi ve la luz un proyecto en el que hemos estado trabajando tiempo y en el que sobre todo hemos puesto mucho cariño. Como sabéis, el lunes se celebra el Día Internacional de la Mujer. ONU Mujeres clasifica sus acciones en 3 bloques. Por un lado, el bloque de acciones contra la violencia, el bloque de acceso a recursos y, en tercer lugar, voz, liderazgo y participación. El lema que las Naciones Unidas nos proponen para este 8 de marzo de 2021 es Generación en Igualdad. Y el objetivo que nos propone es que desarrollemos acciones en cada uno de estos bloques enfocados en esta idea de lograr la igualdad efectiva. Por tanto, junto con las acciones enfocadas en erradicar la violencia contra la mujer y contra la niña, en el bloque de acceso a recursos nos propone la igualdad en cuestiones como, por ejemplo, el acceso a la educación, igualdad de remuneración, igualdad también en el reparto de tareas, lo que denominamos la igualdad en la corresponsabilidad de la vida social y de la vida laboral. Y en el apartado de voz, liderazgo y participación, lo que nos propone es que las mujeres puedan participar en pie de igualdad en la toma de decisiones de todas las esferas de la vida. Si nos detenemos en analizar la presencia femenina en la esfera pública en las últimas décadas, sí que es verdad que podemos constatar un incremento notable. Pero lo cierto es que la aportación de las mujeres al progreso social pues no es algo de las últimas décadas. Desde que existe la humanidad, y dado que la humanidad está compuesta por mujeres y hombres, la mujer ha sido protagonista de la historia, pues por lo menos desde los inicios de la humanidad. Cosa distinta es que el reconocimiento de su trabajo, el reconocimiento de sus aportaciones, no haya tenido el eco que le corresponde. Por eso pensamos que entre las acciones a favor de ese objetivo de lograr que la voz de las mujeres se escuche en todas las esferas de la vida, hay 2 pasos previos imprescindibles. Por un lado, recuperar los referentes femeninos para reconocer sus aportaciones en los avances sociales y, por otro lado, contribuir a visibilizar el trabajo de tantas y tantas mujeres en el mundo contemporáneo. Por otra parte, si bien hoy día nadie discute que el reconocimiento del trabajo de las mujeres es una asignatura pendiente, todavía lo es más cuando nos referimos al reconocimiento del trabajo y de las aportaciones de las mujeres que se dedican a las ciencias humanas, a las ciencias jurídicas, a las ciencias sociales, podría seguir literatura, arte. Por poner un ejemplo, el pasado 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Si hacemos un repaso a cómo los medios de comunicación y las redes sociales recogieron la celebración de este día, pues podemos observar que prácticamente en todas las noticias, en los medios, se identificaba ciencia como ciencia experimental o ciencia empírica. Y, de hecho, podemos hacer la prueba, podéis hacer la prueba de buscar las imágenes que acompañaban a esa noticia y en casi todas ellas aparecían mujeres con bata, mujeres en laboratorios, en el ámbito pues eso, científico, en el sentido de sanitario. Y claro, aquí pasa un problema y es que también somos muchas las mujeres que nos dedicamos a otras áreas de la ciencia, como he comentado, a las áreas de las humanidades, del derecho. Y pudiera ser que suframos una doble discriminación. La primera, por el hecho de ser mujeres, y la segunda, por ser mujeres de letras. Por eso, juntando todos estos hechos y unido a ello el que hay muy poca bibliografía en español al respecto, hace un tiempo decidimos lanzar 2 colecciones junto con la editorial EUNSA, de quien solo tengo palabras de agradecimiento, porque desde el primer momento en el que les planteamos estos proyectos nos han ido acompañando de la mano, no nos han puesto en ningún momento ni un pero. Bien, como decía,
llegamos al acuerdo de lanzar estas 2 colecciones para visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres, de las de ayer y de las de hoy. Estamos convencidas, además, de que empezar también con las pioneras es una forma de hacerles justicia a ellas, a las que abrieron camino. Y también es fundamental para entender el mundo en el que nos movemos y poder avanzar con paso firme. Hace unas semanas leía en el diario El País una entrevista que le hacían a una historiadora y en la entrevista ella decía, y cito textualmente, para las mujeres y las niñas, no conocer su propia genealogía ni conocer la historia de quienes hicieron posible que hoy estemos como estamos, es privarlas también de un futuro mejor. Yo me atrevo a completar esta afirmación y la diría de esta manera. Para las mujeres y las niñas, para los hombres y los niños, en definitiva, para toda la sociedad, no conocer su propia genealogía ni conocer la historia de los hombres y las mujeres que hicieron posible que hoy estemos como estamos es privar a todos de un futuro mejor. Centrándome en la primera colección, la colección Mujeres, tiene un carácter científico divulgativo. Pensamos que era una buena idea comenzar esta colección con un libro dedicado a las mujeres y al derecho. ¿Por qué? Porque a raíz de un acontecimiento histórico, poco anecdótico tal vez, a las mujeres se les prohibió desde el siglo I antes de Cristo hasta finales del XIX, en algunos países como España hasta principios del siglo XX, el ejercicio del derecho. Entonces, esta situación, el prohibir a la mujer participar en el foro, tuvo muchísima trascendencia a lo largo de estos 18 siglos. Y me explico. En el momento en el que los romanos convirtieron el derecho en un arte y, parafraseando a Cicerón, las armas ceden ante el derecho, la palabra se convierte en la herramienta para defender las demandas en el foro, para exponer las demandas y resolver los conflictos. El momento en el que a la mujer se la priva de poder participar en el foro, por tanto, en la esfera pública, muchas de sus demandas quedan desatendidas y van a quedar desatendidas durante prácticamente 18 siglos. Entonces, el libro que presentamos, que es Mujeres y Derecho, comienza comentando el por qué, ¿no?, esta situación, qué es lo que pasó, que si queréis saberlo con más detalle hay que comprar el libro. Y eso es muy interesante. La cuestión es que una vez que se explica el punto de partida, que además es un punto de partida común para todos los países occidentales, el segundo capítulo está dedicado a las pioneras en Estados Unidos. Me parecía interesante hacer una comparativa entre las juristas pioneras en Estados Unidos y en España porque, siendo los dos países, los dos beben de fuentes del derecho romano, son países occidentales, sin embargo, siguen sistemas jurídicos distintos. Uno es continental y el otro es anglosajón. Me parecía interesante ver si había diferencias o similitudes en cómo había sido la llegada de estas mujeres al mundo del derecho, si sus inquietudes habían sido las mismas, sus dificultades. Había un punto que me parecía especialmente interesante y es conocer cuáles habían sido sus aportaciones al mundo del derecho y ver si coincidían en un país y en otro. Hay algunas diferencias, pues en Estados Unidos comenzaron 50 años más antes que en España, sin embargo en España el recibimiento fue mucho más agradable que en Estados Unidos por parte de sus compañeros y sus profesores. Bueno, el segundo capítulo está ya dedicado a las pioneras en España, de los avances que logró y bueno, también las dificultades que tuvieron, pero como repito, en realidad no tuvieron dificultades en el acceso a la carrera, pero sí en el ejercicio de las profesiones. Si hay una profesión que ha sido especialmente discriminada para las mujeres en todo el derecho occidental, es el de la judicatura. La mujer no pudo ser juez hasta la mitad del siglo XX. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta 1983, una mujer, Sandra Day O'Connor, no consiguió llegar hasta la Corte Suprema. Pero es que en España la primera juez se sacó las oposiciones en 1977. Es verdad que en 1972 hubo una primera que lo consiguió, pero con las limitaciones legislativas de entonces, que solo podía ejercer en Tribunal de Menores y en lo social.
¿no? Por eso, prácticamente hasta los años 80 la mujer no ha podido acceder a la judicatura en nuestro país. Entonces, hay algunas diferencias, algunas similitudes. Sí que querría recalcar, sin ánimo de hacer spoiler, 3 cuestiones que me parecieron muy interesantes que fui descubriendo mientras trabajaba en este libro. Y es que coinciden tanto las estadounidenses como las españolas en atender demandas sociales que hasta ese momento nadie veía ni oía. En segundo lugar, crearon unas importantes redes de apoyo que siguen existiendo hoy día, que les han permitido establecer líneas de acciones conjuntas que han supuesto beneficios para toda la sociedad. Y, en tercer lugar, porque con sus aportaciones han contribuido a mejorar y enriquecer la cultura jurídica. Esto respecto al libro que hoy presentamos, de Mujeres y Derecho. En cuanto a la colección Mujeres, estamos elaborando el segundo libro que va a estar dedicado a la aportación de las mujeres en la enfermería. La enfermería es otro área en el que las mujeres han aportado muchísimo y que no han tenido el reconocimiento que se merecen. Y el tercer libro de la colección se va a dedicar a mujeres contemporáneas. De hecho, ellas son las autoras cada una del capítulo del libro sobre sus aportaciones en el mundo de la banca, del marketing, de la comunicación, de la educación. Dicho esto, me toca ahora presentar la segunda colección, que me hace especial ilusión porque tenemos a la autora del primer libro de esta colección. La colección Ernestina de Champurcí va a publicar los trabajos que han merecido el galardón de Ernestina de Champurcí al mejor trabajo en estudios sobre la mujer. Este premio lo llevamos convocando 8 años, este será el 8º, y, como digo, premia a trabajos que se centran en aportaciones de las mujeres al mundo. El libro que hoy nos va a presentar Nieves Gómez, ella es doctora en doctora en filosofía, es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, y le tengo que agradecer muchísimo el que hoy nos acompañe, porque Nieves vive fuera, con lo que implica viajar hoy día, con las dificultades que tenemos, pero bueno, la verdad es que ha hecho todo lo posible para poder acompañarnos hoy y te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, tienes la palabra. Muy bien. En primer lugar, yo quisiera dedicar estos minutos a dar las gracias a los profesores catedráticos Harold Raleigh e Ignacio Sánchez Cámara, el primero desde Estados Unidos, el segundo desde Madrid, por la generosidad que han tenido en participar en este evento. También quisiera dar especialmente las gracias a María Cruz Díaz de Terán, a Ana Gil de Pareja por todo el proceso de edición del libro, que ha quedado maravillosamente bien. Han hecho un grandísimo esfuerzo para que sea una edición esmerada, muy cuidadosa, y yo se lo agradezco en persona. También quisiera agradecer a Inés de Esteban Urbina, a Pia Dors, por todos los aspectos organizativos, logísticos, por el cuidado que han tenido en todos los pequeños detalles para que este acto se pudiera realizar pues, de la manera más grata posible, a pesar de todas las dificultades que todos sabemos, ¿no? También quisiera agradecer a los asistentes presenciales en esta mañana navarra, que han hecho el esfuerzo de venir hasta aquí. Y, por supuesto, también a los virtuales, a los que no vemos, pero que están ahí. También quisiera saludar a los que van a ver la sesión en diferido, que sé que son varias personas, por lo menos me lo han comunicado, dado que en este momento no lo podían estar viendo personalmente, ¿no? Yo quisiera destacar de mi libro 3 aspectos en concreto. A veces el Día de la Mujer se puede convertir en una especie de argumento de, no sé, buscar una justificación para la hostilidad hacia el varón. Yo quisiera utilizar los 9 minutos que tengo a continuación para mostrar que la persona y la vida, tanto la vida y la obra de Dolores Franco, son un argumento a favor de algo más interesante que esto, que una hostilidad estéril y que realmente no nos conduce a algo demasiado interesante, ¿no? Su marido, Julián Marías, un gran filósofo del siglo XX, habló del equilibrio dinámico. Él prefería hablar de este concepto de equilibrio dinámico entre mujeres y hombres mucho más que de la mera igualdad, porque digamos que es un concepto más complejo hablar del equilibrio dinámico, ¿no?
Dolores Franco, desde luego, ha sido un extraordinario exponente de las mujeres que estudiaron en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central y tenía una viva vocación intelectual, especialmente hacia la literatura española y después, posteriormente, gracias al conocimiento de sus maestros filósofos, hacia el pensamiento riguroso, hacia la filosofía. Como he intentado expresar en el libro, hizo un examen tan extraordinario, un examen intermedio tan extraordinario que sus propios profesores la reorientaron a estudiar filosofía porque vieron en ella un talento para dedicarse al pensamiento riguroso. Es decir, que realmente lo que yo quisiera expresar aquí es cómo una mujer puede no tener una actitud de hostilidad hacia los varones, sino que precisamente de ellos puede recibir una intensificación de su propia vida. Yo quisiera realmente poner a Dolores Franco como un ejemplo de esto. Me gustaría señalar cómo en esa Facultad de Filosofía y Letras se dieron vivas vocaciones intelectuales femeninas. Por ejemplo, tenemos a Soledad Ortega, la hija del gran filósofo, a María Zambrano, a María Rosa Alonso, a María Luisa Oliveros o María Josefa Canellada, todas las cuales he citado en el libro. Yo quisiera, digamos, resaltar tres aspectos sobre todo, ¿no?, de esta mujer peculiar, que hasta el día de hoy pues, no es muy conocida por su propia aportación, ¿no? Se le conoce como efectivamente la mujer de Julián Marías, pero yo quisiera señalar tres cosas. En la Facultad de Filosofía y Letras ella aprendió de Ortega y Gasset que la filosofía no es solamente teoría, sino que con, digamos, su metafísica de la razón vital, la filosofía se convertía en un área que ayuda a las personas a vivir mejor. Bien, pues esto lo aplicó ella a su propia vida. Ortega desarrolló el concepto de la vida selecta y armoniosa. Él decía que la filosofía valía justamente para esto, para que las personas pudieran desarrollar una vida selecta y armoniosa. Y ligado a esto, él hablaba de un amor pulido y perfecto y de amistades delicadamente cinceladas. Bien, todo esto que ella escuchó en las clases de Ortega, ella lo va a aplicar en su propia vida, ¿no? Dedicarse a la filosofía no es simplemente crear teoría, sino generar razón vital y, sobre todo, vivir de una manera esmerada. En Dolores Franco se ha hecho posible lo que el filósofo y biólogo holandés Wytendijk denominaba la nostridad, es decir, esa capacidad que tiene la mujer de estar en sí misma, pero a la vez ser habitable para otros, habitar la vida de los otros. Bien, pues Dolores Franco ha sido un perfecto ejemplo de esto. Por eso en el libro yo he hablado de cómo ha sido posible en ella el desarrollo de la faceta intelectual, pero también de su faceta de esposa y madre, porque no hay una contradicción entre ambas. Al haber estudiado ella una filosofía de la razón vital, realmente ha vivido esa filosofía en las dos ramificaciones, ¿no? La filosofía le ha ayudado pues, a vivir tanto una como la otra. Su vida, podríamos decir, es un dentro pero abierto, como definió una vez su marido, la realidad de ese espacio entrañable y singular tan nuestro como son los patios andaluces, un dentro pero abierto. Es una muy buena definición de lo que sería una mujer pues, habitable como fue Dolores Franco. Marías decía que las actitudes más refinadas que se pueden esperar del hombre hacia la mujer son el entusiasmo y la estimación. Dolores Franco, desde luego, fue una mujer que se mereció estas dos actitudes. En segundo lugar, yo quisiera señalar también que en Dolores Franco se ha producido lo que podríamos denominar una españolidad, si cabe utilizar esa palabra, madura y responsable. Dolores Franco se ha sentido miembro de una comunidad como es la comunidad hispánica, que le parecía altamente valiosa. Como he dicho, ella realmente quería estudiar filología española y ha visto que la comunicación de este gran legado pasa por la lengua, pasa por el lenguaje. Ella escribió un libro maravilloso que se llama España como preocupación, en el cual hace un recorrido bastante notable de los escritores, porque ella realmente se dio cuenta en sus clases con el poeta Pedro Salinas de que la preocupación por España no aparecía tanto en los políticos en España, curiosamente, sino que aparecía en los escritores, en los literatos. Y entonces en su libro ella hace un maravilloso recorrido desde Cervantes hasta Ortega, es decir, hasta la tradición filosófica que ella misma había recibido. Bien, pues en este libro, cuando habla, por ejemplo, de Cervantes, nos habla de una nación fuerte, una nación gloriosa y dueña de sí misma. La manera de presentar esto es una manera a la altura de los tiempos, es decir, ella no se apoya en arcaísmos, tampoco en melancolías, sino realmente que nos presenta la figura de Cervantes y de los otros muchos literatos que aparecen en su libro con el entusiasmo crítico de una joven intelectual que se sabía heredera de una joven pero entusiasmante tradición y quería prolongarla. Desde luego, en este capítulo de ser una española responsable y madura, no hay que dejar de recordar que al matrimonio Marías les ofrecieron la posibilidad de quedarse en la Universidad de Yale. Y ellos
realmente renunciaron a esa posibilidad que para ellos hubiera sido pues, bastante cómodo, ¿no? También quisiera señalar pues, el enorme talento docente, el entusiasmo que tuvo al enseñar literatura española, que se refleja no solamente en sus clases a los alumnos españoles en el Colegio de San Luis de los Franceses, donde ya fue profesora, sino también a los alumnos de la Tulane University o a los alumnos de Ohio, a los que ayudó, a los que orientó con la literatura española, e incluso a la doctoranda Jan Newman, que escribió una tesis doctoral sobre Pedro Salinas. En todos estos momentos se nota que efectivamente ella entendía su españolidad, digamos, madura y responsable, como la transmisión de ese gran legado que tenemos los españoles y todos los hablantes de esta maravillosa lengua que tenemos, ¿no? Finalmente, ya para terminar, no quisiera alargarme, yo quisiera también señalar que ha sido una mujer que ha estado en el centro de los núcleos de generación española de pensamiento riguroso. Ella ha estado, digamos, en el núcleo de la creación de filosofía española y no ha sido ajeno a ello. Ha sido alumna de algunos de los mayores filósofos del siglo XX, ha estado casada con uno de ellos y efectivamente ella misma ha sido la inspiradora directa de temas filosóficos como pueden ser la comprensión de la persona como alguien corporal, que es una definición que aparece en el libro de Julián Marías, Antropología Metafísica, o, por ejemplo, como innovación de la realidad. Estos dos conceptos nacen, digamos, de la experiencia que ha tenido Julián Marías, de la persona que fue la más importante de su vida, como él siempre dijo, ¿no? También le debemos a la propia Dolores Franco la inspiración de cuestiones tan sugerentes como, por ejemplo, la cuestión de la razón vital femenina, de la realidad antropológica del injerto o de una comprensión más adecuada del fenómeno del enamoramiento, al que se suele, digamos, definir como si fuera simplemente un haz de sentimientos. Sin embargo, Marías ha hecho un esfuerzo mucho más refinado para definir antropológicamente en qué consiste este fenómeno del enamoramiento, ¿no? Hablando de que realmente es una variación ontológica, es, digamos, la propia persona la que cambia cuando se enamora. No hubiese podido Marías definir esto así si realmente no hubiera tenido al lado a una mujer tan extraordinaria como Dolores Franco, ¿no? Evidentemente hay que señalar también en este último apartado pues, que ha estado en contacto con lo más selecto de la cultura española del siglo XX, por las relaciones que ya tuvo en la Facultad de Filosofía y Letras, por los contactos de Julián Marías en la Real Academia Española, cuestión que le produjo una enorme ilusión cuando Julián Marías fue nombrado académico de la Real Academia Española, o por la simple amistad que el matrimonio Marías tuvo con numerosos intelectuales del siglo XX, entre los cuales habría que citar pues, a los Marañón, es decir, a Gregorio Marañón y su mujer, a Enrique Lafuente Ferrari, a Fernando Chueca, también su mujer, a Pedro Laín Entralgo, Rafael Lapesa, al poeta Luis Rosales, al escritor Miguel Delibes, a la escritora Rosa Chacelo, Carmen Martín Gaite. Digamos como que Dolores Franco ha estado inserta en ese núcleo de creación de pensamiento español y también de literatura española. Yo quisiera terminar mi breve intervención con unas palabras en las cuales Julián Marías se refiere a la inteligencia de su mujer. Como ya he dicho, ella no fue solamente la persona más importante de toda su vida, sino que también fue para él un motivo de inspiración intelectual. Entonces, en la edición de su libro, España como preocupación, él escribió un prólogo y dice así, de la inteligencia de su mujer. El punto de vista de estos 3 artículos es rigurosamente femenino, en un sentido inesperado. Con extraña precisión, con ojos perceptivos y penetrantes, sin la menor vaguedad, la autora descubre elementos en los que un hombre no habría reparado. Se detiene en aspectos que en una perspectiva masculina parecerían irrelevantes y se pasarían por alto. Establece nexos que en otra forma de razón quedarían sueltos. Es decir, que en cierta manera él vio que era muy positivo que la mujer efectivamente se dedique a las cuestiones intelectuales, no solo para ella, porque su vida, digamos, se ennoblece, su vida se intensifica, sino también para el propio varón, porque en cierta manera aprende de eso la otra cara de la luna, como decía Julián Marías, aprende a ver otra, digamos, otra perspectiva de la realidad que no vería por sí mismo. Finalmente, doy de nuevo las gracias a Maiku por todo el empeño que ha tenido en que este acto se realizase y porque esta mujer realmente tan extraordinaria sea conocida en los ámbitos académicos. Muchas gracias. Bueno, le quería dar las gracias en primer lugar a Nieves por acercarnos a la figura de Dolores Franco. Y a continuación ahora tiene la palabra el profesor Ignacio Sánchez Cámara, que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos. No ha podido acompañarnos hoy presencialmente, pero la verdad es que nos ha puesto todo tipo de facilidades para poder conectarse online y por eso le quiero dar las gracias. El profesor Sánchez Cámara es, como decía, es un gran conocedor
de la obra de Julián Marías, y conocer la obra de Julián Marías, como acaba de exponer Nieves, es conocer a Dolores Franco. Tiene la palabra el profesor Sánchez Cámara. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de Navarra y especialmente a los organizadores de este acto por su invitación. Un saludo muy cordial a todos los asistentes y mi más entusiasta enhorabuena a la autora del libro, tanto por el libro como por la excelente exposición que acabo de hacernos. Todo esto se resume en una palabra: alegría de poder estar aquí. No he podido estar físicamente en Pamplona, aunque me hubiera gustado, porque tengo clase también online esta tarde a las 5, entonces era muy complicado viajar de Navarra aquí en tan poco tiempo. Bueno, se trata de un libro excelente, pero también necesario. Me han pedido que hable especialmente, o más bien, del concepto de razón vital femenina, y voy a hacerlo en la medida de lo posible. El concepto de razón vital fue acuñado por Ortega y no lo contraponía, pero sí lo hacía complementario y distinto del concepto de razón físico-matemática, que es el que nos permite básicamente conocer la naturaleza. Junto a eso, la razón vital sería el instrumento que tendría el hombre para comprender lo propiamente humano, es decir, la vida humana. Ortega decía que lo humano se le escapa a la razón físico-matemática como el agua por una canastilla. No es posible comprender lo humano con la razón físico-matemática, y para eso existe la razón vital, la razón que comprende la vida y que nos proporciona una nueva idea del ser y unas nuevas categorías en la filosofía. Esto Ortega, pero más adelante Julián Marías, partiendo en su antropología metafísica de la condición sexuada de la persona humana, su condición de varón o mujer, nos introduce en los conceptos de razón vital masculina y femenina. Para empezar, la condición sexuada no es un epifenómeno o algo superficial, que podamos prescindir de ello, ¿no? Sino que para el propio Marías se trata de lo que él llamaba una instalación proyectiva que impregna totalmente a la persona, es decir, que se es totalmente varón o se es totalmente mujer. Y eso porque hay, y por lo tanto, hay una vida humana masculina y una vida humana femenina, iguales en su dignidad, en su jerarquía, pero distintas y en ese sentido complementarias. Y si eso es así, necesariamente tendrá que haber una razón vital masculina y otra femenina, es decir, unos ejercicios de la razón propios de cada uno de los sexos. Sobre sus rasgos respectivos no me voy a detener por falta fundamentalmente de tiempo, de lo que no me quejo, me parece un tiempo perfecto, ¿no? Ortega también decía que la palabra es un sacramento de muy delicada administración, es decir, que eso que se puede decir en unos minutos, pues hay que decirlo en ese tiempo. Sin embargo, sería interesante, lo hace en el libro la autora, explicar un poco cómo funcionan, qué características tienen cada una de esas perspectivas complementarias. Lo hace sobre todo en el fantástico epílogo al libro. Bien, de Dolores Franco en particular no voy a hablar, ya lo ha hecho la autora, voy a decir algo, pero muy poco, que evidentemente fue una gran profesora, escritora, esposa y madre, es decir, una mujer creo que bastante completa. Se traza en el libro su trayectoria intelectual, su condición de discípula de Ortega, su condición de discípula de Pedro Salinas y una serie de cuestiones, y sobre todo su experiencia intelectual en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. El libro es sobre todo una semblanza intelectual y humana y un ejercicio de la propia razón vital femenina. Claro, aquí emergió una nueva mujer española, en realidad, que yo creo que ha tenido o está teniendo afortunadamente continuidad. Por eso es un enorme acierto que inaugure esta nueva colección, este fantástico libro de Nieves Gómez Álvarez. Y para ir concluyendo, no se puede olvidar el inmenso valor que tiene esta incorporación, tampoco enteramente nueva, pero sí de una forma mucho más activa y mucho más fuerte, de la mujer al pensamiento científico y concretamente al pensamiento filosófico. Porque, como dice Julián Marías, en el fondo lo que estamos es recuperando la otra mitad de la inteligencia. Tenemos media, es decir, la masculina. Faltaba, no totalmente, ha habido grandes mujeres en la historia del pensamiento, en el más reciente, pero
estaba incompleto. Ahora recuperamos todo lo que faltaba, que es nada menos que la mitad. Y terminando de leer el libro, me tenía no es una reflexión, es casi un lamento, una queja en cierto modo, pero y a la vez un elogio cordial, ¿no? De qué lejos está este libro de ese feminismo, hay otros ciertamente, falso, vulgar y ruidoso. En definitiva, Nieves Gómez Álvarez nos ha ofrecido un ejercicio de lo que, según Julián Marías, es la propia filosofía, que es la visión responsable. Ha trazado una visión responsable sobre Dolores Franco. Muchas gracias, por lo tanto, y enhorabuena a la autora y a los editores y a la propia universidad. Muchas gracias a usted por su participación y por querer estar presente, aunque sea virtual hoy día, con todas nosotras, con todos nosotros. Bien, a continuación voy a poner un vídeo del profesor Harold Raley, que él es hispanista, catedrático emérito de muchas universidades estadounidenses. De hecho, por eso hemos hecho la grabación, porque él vive en Houston, entonces por el tema de horarios pues no podía... Bueno, podía, de hecho se ofreció para conectarse en directo, pero bueno, entendimos que era mejor hacerle una grabación. Tengo que decir que yo a él no le conocía, lo conocí a través de Nieves. Es una persona maravillosa. Vamos a ver con qué cariño habla tanto de la obra como de su autora. Él, no quiero adelantar, pero conoció personalmente a Dolores, como me decía él, conocía a doña Lola, y luego sí que yo le pedí permiso para contar esto y él me lo dio. Cuando ya acabamos la grabación, me dijo, ¿le puedo contar una cosa? Y yo le dije, por supuesto, cuénteme. Y me dijo, mire, este es el primer libro. Bueno, es que claro, el profesor Ali introdujo el pensamiento de Julián Marías en Estados Unidos. Entonces me dice, bueno, este es el primer libro que yo escribí. Y me enseñó la portada. Y a continuación me dijo, ¿a que no sabe quién me hizo la traducción de este libro? Y de esta manera mi pensamiento llegó hasta España. Y yo le dije, pues la verdad no sé quién será. Entonces abrió el libro, me enseñó traducción de Ernestina de Champurcí, lo cual a mí me pareció ya como el círculo perfecto, porque claro, entonces él me dijo que le parecía providencial que le invitásemos a hablar el día que lanzamos la colección Ernestina de Champurcí, cuando su primera obra se la había traducido al español Ernestina de Champurcí. Y además me dijo que había tenido la suerte de coincidir, que me dijo que era una mujer que hablaba perfectamente inglés, perfectamente español, evidentemente. Y entonces a mí bueno, le dije, pues eso sí, me daba permiso para contarlo y me dijo, no, por supuesto. Bueno, tengo que decir aquí que es un poco tímido, entonces me dijo, ¿usted cree que sí? Por supuesto, lo vamos a contar. Y me dijo, bueno, pues entonces, si cree que es interesante, tiene todo mi permiso. Bien, pues dicho esto, voy a compartir el vídeo. Aquí. Y vamos a... Mil gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, con el motivo de hablar del libro de Nieves Gómez Álvarez, que aquí tengo mi ejemplar que llegó el otro día. Así que voy a empezar. De estilo conciso y cristalino, entre visiones reveladoras, el nuevo libro de la doctora Nieves Gómez Álvarez presenta una dimensión poco explorada del continuo filosófico de Ortega y Gasset y Julián Marías. Tal como indica el subtítulo, se trata de la vida desde una perspectiva de la razón vital femenina y concretamente en la persona de Dolores Franco de Marías. Ortega ya intuye el tema y la filosofía de Marías lo exige. La razón vital femenina es el complemento imprescindible de la masculina sin que ésta la sustituya. Por otro lado, y por varios factores, la vida de Dolores Franco de Marías es el modelo ideal de la razón femenina, y Nieves Gómez lo destaca con esmero en su hermoso libro premiado por la serie Ernestina de Champurcí.
Desde hace muchos años, yo vengo comentando el pensamiento de Marías, pero es curioso, en cierto modo me encontré con doña Lola mucho antes de conocer a su ilustre esposo. Es decir, leí su libro España como preocupación antes de conocer a los Marías en persona. 10 años después, conocimos mi mujer Vicky y yo a doña Lola en Madrid. Anteriormente, conocimos a don Julián en una de sus visitas a Estados Unidos. Desde el primer momento, es como si doña Lola ya fuera amiga nuestra desde hacía tiempo. Nos habló con una naturalidad y luego supimos era su manera de ser con todos. Habló de cosas del hogar, de asuntos diarios, de su esposo e hijos. Desde el principio nos incluyó en el círculo de su vida. Un par de días después, los Marías nos invitaron a acompañarlos a Toledo. Fue una experiencia inolvidable. Doña Lola conocía a Toledo como la palma de su mano. La visita fue punto menos que un curso sobre la historia de Toledo. Al caminar por las antiguas calles, doña Lola, no tanto don Julián, nos fue contando historias de las casas, personajes, poetas y artistas, y no de forma abstracta, sino con el sabor humano de personas queridas. Fue una historia de la gran ciudad desde dentro. Nos dimos cuenta de que doña Lola y don Julián eran personas muy distintas, pero unidos como pocos por un amor profundo e ilimitado. Era un amor pulido, y cito aquí, un amor pulido y perfecto, y una amistad delicadamente cincelada. Para citar palabras del mismo Ortega y repetidas luego y en otras formas por don Julián. Hubo otras visitas en vida de doña Lola y siempre encontramos calor, cariño y un elevado sentido hospitalario. Creo que llegué a comprender mejor la doctrina de don Julián al conocer el ambiente de su formación. Me costó trabajo al principio darme cuenta de que doña Lola leía todas las cosas que escribía su esposo. Pero ya que tenía la misma formación intelectual y universitaria, podía analizar y comentar los escritos. No en balde, Ortega le tenía un gran aprecio y durante unos años mantuvo una correspondencia con ella. Ella hizo mucho en un plan intelectual, escritora, traductora, profesora. Pero de haberse dedicado exclusivamente a asuntos intelectuales, la historia o tal vez la novela, por ejemplo, Dolores Franco hubiera sido sin duda toda una luminaria de las letras españolas. Pero tal como Nieves Gómez ha explicado en su nuevo libro, los hijos y el hogar iban a ser sus ocupaciones fundamentales. Pero don Julián lo veía desde otra perspectiva. Decía que él escribía libros sobre la realidad humana, pero su esposa había dado a luz y orientado en la vida a personas reales. Yo hice lo que pude, decía don Julián. Ella hizo mucho más. Fue por eso que al fallecer doña Lola en 1977, tanto yo como los amigos y familiares más cercanos temíamos por el futuro de don Julián. En su primera visita a Houston, a mi universidad, luego del fallecimiento de su querida Lola, era evidente que don Julián estaba emocionalmente deshecho, pero con esa disciplina
que le era característica. Dio su conferencia, brillante por cierto, en un inglés impecable, y luego trató cordialmente con el público y los reporteros. Pero al encontrarse con una amiga que lo había sido íntima de doña Lola, no pudo reprimir las lágrimas. Es que siguió unido a su esposa y al reanudar su actuación pública y sus escritos, lo hacía todo en dedicación a doña Lola. Aunque acaso no todos, eran temas que ella quería ver convertidos en libros. Y es más, que los dos habían comentado en vida de ella. Eran pues promesas hechas y cumplidas, una por una, en los años que le quedaban de vida. Por lo tanto, es por lo que Nieves Gómez ha escrito con buen tino sobre Dolores Franco de Marías, dechado de la razón vital femenina, que me complace recomendar este libro a los lectores. Así como felicitar a la profesora María Cruz Díaz de Terán y la editorial por el lanzamiento de esta serie Ernestina de Champurcín. Pues muchísimas gracias a todos y un cordial saludo desde Houston, en Estados Unidos. Es un gusto pues, escuchar las intervenciones de las personas que me han acompañado hoy en esta mesa. No sé si tenéis alguna pregunta y si no, pues damos por finalizado el acto recordándoos, eso sí, que los dos libros están ya a la venta y que pues, a lo largo de cada año, más o menos, la idea es que salgan 2 ejemplares por cada colección. Si no hay más preguntas, de acuerdo, pues muchísimas gracias por acompañarnos y que paséis un buen fin de semana.